Ya, muchachos, vamos a comenzar entonces. ¿Ya? Eh, lo que nos toca ver entonces a continuación para la siguiente evaluación es las especificaciones técnicas de su proyecto. ¿De acuerdo? Ustedes ya han realizado, ¿cierto?, las cargas térmicas, ¿cierto? Hicieron la ductulación, hicieron una especie de preparación para la cubicación, o sea, hicieron la cubicación para una eventual, ¿cierto?, valorización de esto. Y entonces ahora ya nos encontramos en condiciones de llevar a cabo las especificaciones técnicas. ¿Ok? ¿Qué son las especificaciones técnicas? Son principalmente un documento que forma parte contractual, ¿cierto?, del proyecto en el cual podemos estar participando, tanto como diseñadores, ¿cierto? Montajistas, ¿ok? Eh, puesta en marcha, ¿cierto? Y eventualmente tal vez podríamos ser también inspectores de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Como les he dicho en otras oportunidades, ¿cierto? Hay que ponerle el cascabel al gato en el sentido de que hay que dar las directrices de cuál es el mínimo de estándar de calidad que se está solicitando para el proyecto, ¿cierto? ¿Es así o no? ¿Sí? Bien, entonces, yo les voy a mostrar a continuación unas especificaciones técnicas ya de otros proyectos para que vayamos en conjunto viendo cuáles son los puntos relevantes a destacar de esos documentos y cuáles serían, ¿cierto?, los puntos que ustedes tienen que, de alguna manera, copiar, ¿cierto?, o tenerlo en consideración para llevarlo o aterrizarlos a su proyecto. ¿Ok? Bien, entonces voy a ir pasando las imágenes y cada cierto tiempo vamos a ir aquí tipeando en el Word que tengo abierto, que después la idea es que ustedes lo vayan copiando también, ¿cierto? Junto conmigo, para que vayamos teniendo claridad de lo que se está solicitando y qué es lo que ustedes tienen que entregar en la siguiente evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a ver tres documentos, espero poder alcanzar a verlos para que saquemos un resumen de esto, ¿ya? No, no están en el ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en clase, va a estar solamente registrado acá y de ahí ustedes tienen que analizar, ¿cierto?, lo que estamos viendo y tomar apuntes de cuáles son los tópicos importantes a considerar para que ustedes lo desarrollen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, como todo informe, ¿cierto? Aparece ahí con un formato característico en este caso. Este es un proyecto que se llevó a cabo para el nuevo túnel El Melón, ¿cierto? Eh, hay detalles de ingeniería en este documento, ¿ya? Muy parecido a lo que ustedes han realizado en la otra entrega, ¿ya? Está la introducción, el propósito, objetivo, ¿ya? El índice, ¿cierto? En general, con todo lo que el documento contempla, ¿ya? Nos vamos a ir a la página, página 8, ¿ya? Página 8 que es donde empiezan las especificaciones técnicas. Si se fijan, según lo que dice el índice acá, ¿cierto? Donde dice antecedentes, todo ese ítem 5.0 es de memoria de cálculo, ¿cierto? Aparecen las condiciones ambientales, temperatura, ya, condiciones de diseño, condiciones geográficas, entre otras, ¿cierto? Que eso ya fue parte de una entrega anterior que ustedes realizaron. Ya nosotros vamos a ir ahora al punto 6 donde son las descripciones del sistema, ¿ya? Y las características de materiales, entre otras cosas, ¿ya? Ese es el punto neurálgico de esta actividad. Bien, página 8 entonces. Ya, aquí aparece. Descripción del sistema. Ese es un punto relevante que usted tiene que ingresar en su documento, ya en su informe, donde usted tiene que hacer un breve resumen de la memoria de cálculo o de las temperaturas de diseño que ustedes consideraron para su proyecto. Las generalidades del tipo de sistema que van a utilizar, si va a ser sistema de split ducto, va a ser equipo compacto, va a ser equipo BRF, eh, no sé, tal vez split muro uno a uno, ¿ya? Esas características. Dando ciertas indicaciones de que, por ejemplo, puede ser con eficiencia energética, porque tal vez van a ser sistemas inverter, ¿ya?
tal vez van a ser con refrigerante ya no 410A, sino que R32, ¿ya? Lo cual al día de hoy es más amigable, ¿cierto?, con el medio ambiente. Tal vez breves consideraciones de lo que puede ser la seguridad en la manipulación de ese tipo de refrigerante, ¿ya? Entre otras características que ustedes puedan considerar eh, importante tal vez anotarlas, ¿ya? Puede ser también que indiquen tal vez las posibles marcas de los equipos que ustedes estén pensando en adquirir o que se estén, no adquirir, pero sí que ustedes estén considerando ciertas marcas como para qué, para dar cierto espectro de calidad, ¿ya? Ustedes saben que en el mercado hoy en día tenemos un abanico bastante amplio de marcas, ¿ya? Y hay muchas marcas que están recién ingresando al mercado y tal vez no están muy consolidadas. Ya, por ejemplo, en el caso principalmente de los split muro, que son equipos que se utilizan bastante en el área doméstica, pero que también se pueden usar para áreas un poquito más comerciales, ya, tal vez edificios grandes, uno puede comprar una gran partida de equipos, pero, por ejemplo, en ese caso es importante indicar por lo menos una marca como calidad mínima. No sé, ya no es que me esté casando con una marca, pero por dar un ejemplo, no sé, Carrier, York, Clark, ya, marcas que tengan cierta representación acá en el país para poder después, ¿cierto?, considerar de posibles posteriores garantías, ¿ya? Siempre me ha hablado eso de las garantías, ya, Anglo, no sé, ya otras marcas. Ahí ustedes van a tener que hacer un poquito de investigación y ver cuáles son las marcas que están más presentes en el mercado y las cuales se nota que tienen un respaldo de una empresa importadora, ¿cierto? Eh, con años ya en el rubro, ¿ya? No es emergente, por lo tanto las probabilidades de que esa empresa desaparezca son muy bajas. Ok, bien. Por ejemplo, acá en esta descripción, estas son salas eléctricas, por si acaso. Este ejemplo que estoy mostrando acá son salas eléctricas, ¿ya? Por ejemplo, aquí sale un punto que dice, por tratarse de salas herméticas, ya que contienen material eléctrico, etcétera, etcétera, ya se va a considerar cierta protección, ya, para polvos, humos, etcétera. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar para aire acondicionado de confort, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos considerar tal vez de que los sistemas de aire acondicionado, ¿cierto?, cuentan con ciertas certificaciones, por ejemplo, SEC, ya, por dar un ejemplo, ya por el tema de los riesgos eléctricos. Eh, Tal vez indicar de que la instalación eléctrica, ¿cierto?, es recomendable que la haga un instalador especializado y certificado para esta ejecución, entre otras cosas. Tal vez indicar de que los equipos vienen con filtro de carbono activo. Ya, hoy en día la mayoría de los equipos de aire acondicionado tipo split muro vienen con filtros de carbono activo, ya, para que lo tengan ahí en cuenta. Ya, aquí también habla un punto respecto a lo que son los ductos de ventilación, cañerías, templadores, entre otras cosas, ¿ya? Y dice que dentro de las condiciones generales hay que evitar, ¿cierto? Eh, Filtraciones de aire innecesarias, por ejemplo, los chafs, los vanos, ya, entre otras cosas, tienen que ser sellados al final de la instalación, ¿ya? Vamos entonces, voy a anotar acá en este Excel, dentro de lo que hemos resumido hasta el día, hasta el momento, que por ejemplo podría ser, ¿cierto? Descripción, vamos a ver, general, proyecto, tipos de equipos, ¿ya? Bien, ya en el siguiente punto, acá, ¿cierto? Habla ya de los equipos propiamente tal, habla del tipo de equipos que se van a considerar para estas salas de este documento, ¿cierto? Dice que van a ser equipos split, ¿ya? Inverter, ¿ok? Según lo que está escrito en los planos y las ubicaciones que aparecen en los planos, el refrigerante que están utilizando. Esas generalidades están buenas dentro de todo ponerlas, por ejemplo, que van a ser unidades condensadoras en el caso del split, ¿cierto? Supongamos que van a ser equipos con descarga horizontal o descarga vertical, ¿ya?
Los equipos split muro, lo más probable es que la mayoría que ustedes conozcan, que los más convencionales son con descarga de aire en la unidad exterior horizontal, porque el ventilador está apuntando, ¿cierto?, hacia el lado. ¿Es así o no? ¿Lo han visto apuntando hacia el lado los ventiladores, ¿cierto? La mayoría de los casos. Por ejemplo, los split muro que están acá, ahí en el patio que se ven, aquí en la sede, los que están arriba del casino, también son con descarga horizontal. Pero existen equipos de aire acondicionado que tienen descarga de aire hacia arriba. Estamos hablando de la unidad exterior, ¿ya? Y ese tipo de cosas, por ejemplo, a veces hay que indicarlas de manera clara porque esos equipos que tienen descarga vertical, o sea, que descargan el aire que están condensando, o sea, el aire de condensación hacia arriba, a veces se ocupan, ¿cierto?, en cubiertas donde no hay mucho espacio y se necesita densificar con harta cantidad de equipos la cubierta para darle, obviamente, cabida a todos los equipos que se requieren en el edificio. ¿Me siguen? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Mientras tanto que los equipos con descarga horizontal, más que un piso o una cubierta, yo necesito tal vez una pared para que estos, ¿cierto?, vayan, poder colgarlos de manera más compacta, por así decirlo, en el muro y darle espacio a la mayoría de equipos que sea posible, considerando siempre la distancia que tiene que existir entre unidad y unidad y la distancia entre el muro también, por supuesto. ¿Ok? Y como pueden ver acá, ¿cierto? Se identifica cierta marca y modelo de referencia, ¿ya? Y eso es importante que sea de referencia, ¿ok? Eh, Habla de ventiladores, en este caso de presurización, ya por ejemplo ustedes podrían hablar tal vez de los ventiladores de extracción o de inyección, indicando también marca y modelo, ¿cierto? Si pudieran ingresar tal vez alguna imagen de esa referencia sería ideal, ¿cierto? Entonces aquí características de los equipos, voy a poner aquí también, ¿cierto? Aire acondicionado y ventilación, ya para que no pierdan ahí el foco. Bien, materialidades, ¿cierto? Sería tal vez otro título. Materialidades. Eh, en la materialidad, ¿cierto? Tenemos una gran variedad de materiales que utilizar, ¿ok? Por lo tanto, aquí ustedes pueden hacer distintas formas de cómo representar los materiales. Una puede ser de forma escrita, como aparece aquí, ¿cierto? En un párrafo, dando indicaciones a través de texto, o tal vez haciendo un cuadro de resumen, tal vez en un Excel donde se indique, por ejemplo, soldadura fuerte, ya para cobre, 6%, ¿ya? Como una especie de lista de materiales, ¿ya? Que no es cuantitativa, o sea, no dice cantidad de soldadura, sino que son más bien cualitativas. O sea, te dice, la soldadura tiene que ser de plata 6%, por ejemplo, ¿ya? No sé, los ductos de ventilación tienen que ser de galvanizado, mínimo 0,5 milímetros espesor, tal vez en función de lo que también vimos anteriormente, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver cómo lo pueden ir eh, representando para que también sea fácil de entender. Recordemos que este es un documento que es contractual. ¿Qué quiere decir eso? Que es parte de las bases del contrato, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ser ejecutables, ¿ya? Lo que aparece ahí es lo que se tiene que realizar. Si aparece otro documento dentro de los contratos, por ejemplo, los planos o los manuales de los equipos que tal vez indican condiciones más estrictas, por ejemplo, que dice, no, la soldadura de plata no va a ser el 6%, tiene que ser el 15% porque el fabricante lo indica, entonces, ¿qué es lo que se suma en ese caso? Se considera la condición más estricta, que sería la del fabricante, ¿ya? Aun cuando aquí ustedes, o este mismo documento, diga que es al 6%, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque más adelante siempre hay una letra chica, por así decirlo, que no es chica en realidad, pero es como que da alusión a que finalmente el que va a instalar, no el diseñador, el que va a instalar es el responsable de que todo se lleve a cabo, ¿cierto? En conformidad con todos los documentos contractuales, planos, especificaciones técnicas, manuales, eh, memoria de cálculo, etcétera. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, dice cañerías de refrigeración en este punto. Dice las cañerías, ¿cierto? Serán del tipo L en tiras rectas. Ya los diámetros y recorridos señalados están en los planos. Perfecto, ya no hay problema en eso. Ahora, aquí dice tipo L, ¿ya? La semana pasada hablamos de las cañerías tipo L. ¿Se acuerdan o no? Y hablamos de que
eran los calibres. Existe K, M, L, ¿ya? Esos son los tres tipos de calibre que existen en cañería, pero que no son precisamente para refrigeración. Ojo con eso, ¿ya? Esta característica que se está indicando acá es para cañerías de gasfitería, por así decirlo, ¿ya? Y esas categorías de MLK o KLM, ¿ya? Tiene que ver con el grosor. La letra K es la más gruesa, ya, de pared, estoy hablando de pared, independientemente del diámetro. Esto es la pared. Por lo tanto, resiste mayor presión, ¿cierto? Va a ser pared más gruesa. Obviamente también es más cara. Está la letra L, que es la intermedia, ¿ya? Y la letra M, que es de pared bastante delgada, ¿ok? Y no se utiliza para gas. De hecho, estas cañerías aparecen en el home center. Ustedes van a una ferretería y van a encontrar que están ahí identificadas en su rotulación con el diámetro y dice K, L o M, según la cual sea. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver cuál es el espesor de forma tangible, porque obviamente están las fichas técnicas, esto aparece, usted lo busca en internet y aparece. ¿Ya? Y en la rotulación que tiene la tubería o la cañería, en este caso son cañerías, dice que son para agua fría, solamente, por ejemplo, la M, que es la más delgada, dice que solamente agua fría. La letra L dice gas y agua caliente. Y la letra K también dice gas y agua caliente, ¿ya? Pero la diferencia es que la letra K soporta mayores presiones aún. De hecho, a mí aquí me sorprende en lo principal porque me ha tocado hacer instalaciones de equipos de precisión donde solicitan este tipo de material, pero en letra K, ¿ya? Para refrigerante 410A o refrigerante 32. ¿Por qué? Porque las presiones de trabajo que tienen esos dos refrigerantes es bastante alta en la línea de descarga. Estamos hablando de unos 400 PSI aproximadamente y en condiciones un poco desfavorables, tal vez un poquito más. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ahora, para la climatización y la refrigeración, ¿ya? O proyectos HVAC, eh, existe una categoría de tuberías que se llama ACR, ¿ya? No sé si la habían escuchado hablar anteriormente, pero la característica de que las tuberías o cañerías sean ACR da seguridad de que el fabricante las diseñó para uso de refrigeración y aire acondicionado. ¿Ya? Mientras tanto que estas que les dije recién, LKM, ¿cierto? No están precisamente diseñados, fabricados para la refrigeración, pero sí se pueden utilizar porque tienen propiedades de aguante de presión, entre otras cosas, ¿ya? El problema está en que la limpieza interior de estas cañerías que se ven reflejadas en este documento principalmente no es la más idónea, ¿ya? No es la más óptima. Mientras tanto que las ACR, el fabricante se preocupa de que las tuberías se mantengan limpias por dentro, les pone tapones y muchas veces también esos tapones son como van a presión y les ponen a veces un gas inerte, ya sea argón o nitrógeno, para evitar, ¿cierto?, la entrada de humedad. Porque si bien es cierto, el polvo tal vez no va a ingresar a las tuberías, ¿cierto? Estando con un tapón simple, común y corriente, pero sí la humedad, el aire, ¿ya? Y eso con el tiempo de almacenaje se pueden ir generando ciertas condensaciones y acumulaciones tal vez de sarro, entre otras cosas que con el tiempo podrían ser perjudiciales para la instalación frigorífica. Frigorífica me refiero al sistema de refrigeración, ¿ya? Lo ideal sería CR. Claro, por ejemplo, si ustedes ponen aquí y esto lo cambian, en vez de poner tipo L o K, ustedes ponen ACR, ya están dando un precedente al instalador de que tiene que ingresar al recinto de obra solo material que diga ACR. Y de hecho vienen rotulados que dicen ACR. ¿Ya? De igual manera se hace todo el procedimiento de puesta en marcha y las buenas prácticas en refrigeración, ¿ya? Lo único que da como cierta garantía de que el proceso desde que se fabricó hasta que llegó a la obra es, digamos que un 95% limpio, o sea, el proceso está limpio, la historia está limpia. ¿Por qué digo el 95%? Porque claro, el fabricante va a decir, no, es el 100%, pero uno no sabe la manipulación que haya tenido por tercero. Ya la misma gente de las bodegas, qué sé yo, la manipulación, ahí hay cosas que tal vez se escapan un poco de las manos, ¿ya? Sí se entiende, ¿no? Entonces, por eso les comento aquello, ¿ya? Bien, luego, ¿cierto? Aparece el tema de la soldadura, ¿ya? Ahí les dejo un poco la inquietud. La semana pasada hablamos de que algunos fabricantes, como Daikin, por ejemplo, ya sugiere con soldadura del 2% y dice que basta y sobra, ¿ya? Que no es necesario medir porcentaje de plata. Antiguamente se hablaba de que tenía que ser sí o sí 15% y no menos.
Ahí, como les digo, las cosas pueden ir variando en función de los tiempos, ya porque obviamente las tecnologías en lo que es el bracing, que es soldadura fuerte, ¿cierto? Ha ido avanzando y han ido mejorando, ¿cierto? Las características de fusión o de punto eutéctico que tienen los elementos de aporte, ¿cierto? Con el material base. Bien, dice, el montaje se realizará con trapecios fabricados con hilo galvanizado, riel, abrazaderas cada 2 metros y el tendido, ¿cierto?, será de acuerdo a la condición del terreno que lo permita. Esto que está hablando de las fijaciones, ¿ya? Los elementos de fijación, cómo van a ir colgadas las tuberías o los ductos, ¿ok? Este punto es relativamente importante, si bien es cierto que hasta aparece como escrito, ¿ya? Más adelante, o tal vez en una clase siguiente, lo más probable que sea, vamos a ver dibujos en AutoCAD que son de detalles de instalación. O sea, es un dibujito, ¿ya? Es un dibujito que indica y dice, ah, mira, y aparecen con las indicaciones del material y los posibles diámetros u otras características que sean relevantes para mantener esta calidad que estamos indicando en este documento que son las especificaciones técnicas. Bien. Eh, también indica, ¿cierto?, que cualquier modalidad, o sea, cualquier modificación, perdón, ya, de trazado, longitudes, diámetros, etcétera, tienen que ser consultadas a través de la ITO, ¿ya? ¿Qué es la ITO? Es la inspección técnica de obra, ¿ok? Esa inspección técnica de obra podemos ser perfectamente nosotros, una vez que estemos ya trabajando en terreno, ¿cierto? Como les decía anteriormente, nosotros podemos ser diseñadores, podríamos ser montajistas, ¿cierto? Podríamos ser tal vez especialistas mantenedores, podríamos también ser también inspectores técnicos, de la especialidad, por supuesto, ¿ya? Ahora, ITO es una palabra general, no es solamente de clima. De hecho, ITO se utiliza mucho esa palabra de inspección técnica de obra para obras civiles, ya para la construcción. En la práctica es probable que a lo mejor ustedes se encuentren en una obra y tal vez se encuentren con inspectores técnicos que no son de la especialidad. Estudiaron tal vez mecánica industrial, tal vez estudiaron construcción civil y con el paso de los años, ¿cierto?, han ido conociendo un poco nuestro rubro y se manejan y son igualmente válidos, ¿ya? Porque los inspectores técnicos no necesariamente tienen que ser expertos en la materia. Simplemente ellos van a ver condiciones, por ejemplo, de fijaciones, que es lo que siempre va a ser la condición más crítica para ellos, la instalación, qué tan segura es segura desde el punto de vista de las fijaciones, que los elementos no se caigan, que no vibren más de lo normal, ¿ya? Que tal vez el elemento que se instaló, ¿cierto?, no obstruya tal vez el paso de otra especialidad, no sé, líneas de desagüe de los alcantarillados, tal vez líneas de calefacción, líneas eléctricas, ya de otro especialista que no seamos nosotros precisamente, ¿ok? Entonces, ellos son como los árbitros, por así decirlo, ¿ah? Ellos, de hecho, son la mano derecha de los mandantes, o sea, del dueño del proyecto, de quien está pagando por hacer todo este trabajo, ¿ya? Por lo tanto, por eso el hito es el ente físico, ¿ya?, que debiera siempre estar en obra y a quien siempre nosotros tenemos que elevarle los cuestionamientos, las preguntas. De hecho, los RDI van hacia ellos, ¿ya? En este caso, en nuestro proyecto, los RDI, ustedes lo han dirigido hacia mí cuando han sido necesarios para que mantengamos esta dinámica, pero finalmente las RDI van hacia la ITO. Y la ITO es la que se encarga de preguntarle a quien sea necesario para poder llegar a una solución. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las teorías de refrigeración, ¿cierto? Deben ir aisladas, ¿ya? Parece simple eso, parece básico, pero por ejemplo aquí también está indicando un mínimo de espesor, que dice que es media pulgada o 13 milímetros, ¿ya? Todas las tuberías debieran ir con ese espesor, mínimo 13 milímetros. Líneas de desagüe o cañerías de desagüe para el condensado, ¿ya? Eh, dice que para el desagüe, ¿cierto? Se utilizará cañería PVC con unes de teflón, ¿ok? Y el PVC será clase 10, similar a la fabricada por Pizarreño o Duratec. Ahí está, por ejemplo, dando nuevamente indicaciones de marca, ¿ok? Por lo tanto, está generando una base en cuanto a la calidad que se está solicitando, ¿ok? Eh, este PVC que se va a utilizar generalmente o que nosotros utilizamos generalmente para los desagües son PVCs hidráulicos, ya que son este clásico PVC azul, porque está también el PVC eléctrico, ¿cierto? Que es el naranjo o el blanco, y está el PVC sanitario que es el PVC gris, ¿cierto? El que se ocupa para los desagües de alcantarillado, ¿ya? Entonces el más versátil, por decirlo así, para nuestra aplicación es el hidráulico. No por la presión que este aguanta, porque dice clase 10, quiere decir que se aguanta por lo menos
10 bares nominal. ¿Ah? El azul, sí. ¿Ya? Y se conoce como PVC hidráulico. ¿Ya? Más que nada por los diámetros que tiene disponible para las uniones, ¿ya? Por eso es que se utiliza generalmente el PVC hidráulico para nuestras conexiones de desagüe. Podríamos hacerlo tal vez con fierro, otros materiales, pero obviamente se encarecería la instalación, ¿ya? El PVC hidráulico no sirve porque no tiene fitting de hilo interior y exterior, solamente tiene una forma de hilo que es para los embutidos para caja, ¿ya? Para conexión a caja. Es el único hilo que tienen. No hay más, ¿ya? Entonces, en este caso sí tenemos mayor versatilidad entre acople, uniones, unión americana, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, acá también en el tema del desagüe deberíamos indicar que los desagües, ¿cierto? A la salida del equipo tiene que ir con un sifón, por ejemplo, y además una unión americana, ¿ya? Porque el sifón, ¿cierto? Son estas guatitas que se hacen a los desagües, ¿ya? Y se hacen para generar un tapón de agua, justamente eso es lo que hacen los sifones, un tapón de agua. ¿Para qué? Para evitar porque los desagües generalmente después terminan en los resumideros, en los desagües, generalmente en los alcantarillados, donde pasan, ¿cierto? Todos los residuos de los baños, ¿ya? O la descarga de los baños. Entonces, obviamente, las probabilidades de que si el desagüe va directo, ¿ya? Desde el equipo hacia el resumidero aquel, ¿ya? Es probable que puedan subir olores por nuestro conducto de desagüe y esos olores se diluyan, ¿cierto? Con mayor facilidad por el movimiento de nuestros ventiladores de nuestro aire acondicionado, ya lo cual es bastante molesto. Entonces, por eso se recomienda siempre que exista un sifón, para que así el agüita que se genera, la condensación, ¿cierto? Genera un tapón y cuando ya es mucha agüita el agua corre. Muy parecido a lo que hacen las veces de la descarga de los baños, ¿ya? Entonces, esa es la real razón de los sifones, ¿ya? En los desagües de nuestros sistemas de aire acondicionado o de refrigeración, ¿ya? Bien, y la americana, ¿cierto? Es la unión de rosca para poder desmontar y poder sacar el sifón para hacer limpieza en el tiempo, ¿ya? Eso ya es pensando en el futuro, mantención, ¿ya? Bien, entonces, ¿cierto? Aquí vamos a hablar también de materiales, de los desagües, ¿cierto? Líneas de refrigeración, soportaciones, ¿ya? ¿Qué otra cosa más hemos visto? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí, desagües, ¿ya? Aquí recuerden, estamos hablando de los materiales, por lo tanto en el desagüe usted tiene que considerar que se tiene que hablar, ¿cierto? Decir por lo menos de que tiene que tener sifón, tiene que tener unión americana, ¿ya? Tal vez indicar de que los desagües tienen que conectarse a los resumideros según se indican en plano, por ejemplo, ¿ya? La línea de refrigeración tienen que indicar de que tienen que ser de ACR, ¿cierto? Certificación ACR o calibre ACR. Eh, ¿Qué más? Que tienen que ir con aislación siempre, ¿ya? Eh, ¿Cierto? ACR, que sean con aislación, eh, algún cierto protector mecánico para las líneas de reflexión. Cuando hablo de algún tipo de protector mecánico, ¿ya? Estoy hablando, por ejemplo, de la cinta de embarrilar. ¿Han visto las tuberías que realmente les ponen una cinta de embarrilar? ¿Ya? Los equipos nuevos vienen con una cinta que es como una tela, ¿ya? Que no dura mucho. Pero finalmente ese elemento, aparte de ordenar lo que es el paquete de tuberías con cables, ¿cierto? También genera una cierta protección hacia la aislación para que no se degrade tan rápido eh, con la insolación, ¿cierto? Con las lluvias, el viento, etcétera, ¿ya? Entonces le da mayor durabilidad en el tiempo. Existen mejores elementos que eso, existen mejores cintas de esta multiuso, que son como las que se parecen siempre muestran en las películas como para los rehenes que le tapan la boca, esa cinta como de tela, ¿ya? También está esa. Existen cintas de aluminio, también existen bandejas, ¿cierto? Pueden ser de PVC o metálicas, para que las tuberías vayan por dentro de esas bandejas y a eso se le llama, ¿cierto?, protección mecánica. ¿Por qué? Porque si las tuberías van por el piso, por ejemplo, lo más probable es que alguien suba por el piso y lo más probable es que no tengan cuidado con ellas, ¿cierto? Que las pisen las tuberías y las tuberías, ¿cierto? Lo más probable es que se doblen y se dañen. Por lo tanto, eso se le llama daño mecánico, ¿ya? No es un daño por desgaste de material, porque finalmente es
un tercero el que, ¿cierto?, produjo ese daño. Puede que se caiga un mueble, un gabinete y le pegue a las tuberías, y si están con una bandeja metálica, ¿cierto?, van a estar protegidas, ¿ok? Ahí eso va a depender de ustedes, de la criticidad también de la condición, ¿ya? Por ejemplo, en condiciones de salas de servidores, salas eléctricas, donde se requiere aire acondicionado, ¿ya? Como el aire acondicionado en esas condiciones ya no es de confort, sino que es crucial y es vital para el funcionamiento de las salas, estas salas tecnológicas, ¿ya? Los equipos de aire acondicionado son bastante robustos, casi blindados, por así decirlo, y las tuberías también, ¿cierto?, se tienden a blindar con este tipo de canalizaciones. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, daños mecánicos, daños producto de el vandalismo, ¿cierto? ¿Ya? Que también a veces pasa que se meten a las salas y tratan de robar las tuberías, entonces la idea es tratar de protegerlas de alguna manera. Pero eso, por ejemplo, en un edificio residencial o comercial probablemente no va a pasar porque hay un mayor control, ¿ya? A eso es lo que digo para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuándo podrían aplicar una condición o cuándo podrían aplicar otra, ¿ya? Bien, estamos acá, ¿ya? Eh, Ya, los equipos de aire acondicionado, ¿cierto? Dice que esto tiene que ver con el control. No es necesario que tal vez usted lo ponga en el mismo orden. Ustedes van viendo los puntos que son importantes y le van dando el orden, ¿ya? Aquí habla del control y dice que los equipos, ¿cierto?, tienen que trabajar entre 21 grados Celsius y 23. Ahora aquí dice 21 el equipo principal y 23 el equipo de respaldo. ¿Por qué? Porque en esta sala eléctrica puntualmente hay dos equipos, ¿ya? Uno de backup. Si falla uno, sigue el otro. O si la temperatura se escapa demasiado, se activa el otro por escala de temperatura, ¿ya? Para el confort siempre vamos a tener solo un equipo, difícilmente vamos a tener redundancia, ¿ya? Los ventiladores de presurización, ¿cierto? Bueno, ahí habla del control, nosotros no vamos a ver mucho control, pero sí, por ejemplo, vamos a indicar los que tienen caja escala, pues tienen que indicar cuál es la presión, ¿cierto? De la sobrepresión que va a tener, por ejemplo, en la caja escala, ¿ya? Si van a ser 50 pascal o no, ese tipo de condiciones. Ya. Y aquí está lo que yo les comentaba de la letra chica, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué le digo la letra chica? Si bien es cierto, no aparece en letra chica, pero muchas veces los montajistas, los técnicos, ¿ya?, que se adjudican las obras, a veces no leen estas condiciones, ¿ya? Y no las cumplen. Y por ignorancia, ¿ya?, que no es una, no es, digamos, eh, despectivo el comentario, sino que es porque claramente no lo leí, entonces, por ejemplo, no lo saben, ¿ya? Se saltan pasos, ¿ya? O se saltan condiciones o restricciones, ¿ya? Que son contractuales y que generalmente después lo hacen verse envuelto en ciertos problemas. Y dice, el contratista, ¿cierto?, deberá ejecutar todos los trabajos especificados en este documento asociados al montaje del equipo y su conexión. En otros documentos, que tal vez alcancemos a ver más tardecito, dicen que el responsable único de toda la instalación va a ser el montajista, ¿ya? Independientemente que los documentos de especificaciones técnicas, memoria de cálculo, planos, estén mal diseñados, él tiene que ser suficientemente capaz de poder darse cuenta de ese error y corregirlo. Entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad que se le carga al montajista es bastante alta porque es como, lo tomas o lo dejas, es como, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso da mucho tiempo de revisión. Eso significa que nosotros tenemos que leer las especificaciones técnicas completas, leer los planos completos, leer el contrato completo, ¿ya? Y eso igual es bastante desgastador dentro de todo, ¿ya? La idoneidad del personal, ya se vale decir que se haga eh, personal competente, ya que esté calificado para realizar el trabajo de instalaciones, eh, tiene que contar con ello, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, que ellos suministrarán toda la mano de obra en cantidad y calidad requerida para la correcta ejecución de las obras eléctricas, construcción, montaje general del servicio necesario para lograr el propósito de estas salas eléctricas. ¿Ok? Bueno, y eso es parte del resumen de lo que siempre se solicita por parte del instalador, el montajista. ¿Ya? ¿Por qué hago harto énfasis en esto? Porque hoy en día con el tema de eh, del emprendimiento, ¿cierto? Hay hartos técnicos que están trabajando de forma independiente o algunos que estamos pensando en hacerlo, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado con esto porque de alguna manera se vuelve casi un cazador, ¿ya? O sea, no es que sea
una trampa, pero hay que tener ojo y tener cuidado de leer todos los documentos por lo mismo, porque de repente pueden haber muchas incongruencias entre un documento y otro, y al final de cuentas, ¿cierto? No le han puesto bien el cascabel al gato y puede ser que los únicos perjudicados sean los montajistas. Y un presupuesto que se ve con hartos ceros, ¿cierto? A favor, puede ser que de repente pase a ser con hartos ceros en contra, ¿ya? Producto de estas condiciones, porque finalmente uno después firma un contrato y ahí dice que uno se hace responsable de ejecutar los trabajos en los plazos que se requieren, tener la cantidad de personas que se requieren, y ahí en las obras siempre hay una cosa bien loca que sucede, que es lamentable, que son los tiempos muertos, ¿ya? Porque uno cuando va a hacer un trabajo de instalación, ¿cierto? Uno que es lo que quiere, cancha libre para poder trabajar. Pero a veces, ¿cierto? La obra está atrasada, no hay muros para instalar los equipos, no hay techo para poner las unidades, entonces no están las salas, no hay nada y estamos parados, ¿cierto? Entonces finalmente eso también es de evaluar, ¿ya? Bien, ahí ya me escapé un poco de lo que es la especialidad en sí, pero es parte de la dinámica que sucede en terreno. Por eso se los comento, ¿ya? Bien. Revisión de la información recibida, ¿ya? Y aquí aparece lo mismo que yo estaba hablando, ya de que hay que revisar siempre la información, todos los documentos, ¿ya? Eh, Porque finalmente si usted acepta todo, así es que está malo, y dice, ok, vamos, y firma, ya finalmente usted pasa a ser el responsable, ¿ya? Eh, ¿Ya? Bien, y aquí, por ejemplo, habla del tema de los planos. Esto también se indica en las especificaciones técnicas, ¿ya? Porque es parte de cómo se va a ir ejecutando, cómo podría ser la posible dinámica del desarrollo de la instalación, ¿ya? Y habla de que el contratista solo podrá hacer cambios, ¿cierto? En lo indicado en los planos, ¿cierto? Siempre y cuando esté aprobado, ¿cierto? Por el inspector técnico de obras, ¿ya? Que dice, ¿cierto? Inspector de obra o inspector técnico de obra. O sea, alguien responsable. No es que nosotros lleguemos y digamos, no, ¿sabes qué? La tubería no, por aquí no nos conviene, hagamos la vuelta corta, vámonos por este lado. Todo tiene que ser aprobado y visado por el inspector técnico, que como les digo, él no es quien decide, sino que él toma la información, ¿cierto? Y él sabe a quién recurrir para ver las ciertas condiciones dentro de también sus capacidades para decir, ¿sabes qué, chiquillo? Lo que ustedes me están pidiendo no es viable, definitivamente no es viable. No puedo ni siquiera llevárselo al jefe, que sería el mandante, porque realmente sería algo irrisorio, ya que no tiene pie ni cabeza, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Bien, entonces, también se indican ciertas condiciones de normativas de seguridad, ¿ya? Normativas de seguridad, vamos a volver un poquito al Excel de acá, ¿cierto? Ah, me equivoqué. Al Word, perdón, ¿ya? Exportaciones, ¿ya? Que serían, por ejemplo, distancias y tipos, ¿cierto? Pueden ser pernos. Al inspector técnico de obra, Alito. Alito. Puede que la tome él, o sea, no es que nosotros no la tomemos. Nosotros cuando ofrecemos ese cambio es porque estamos de alguna manera igual tomando una decisión. Pero esa decisión que nosotros estamos informando, la estamos informando desde el punto de vista como sugerencia, como alternativa, porque tenemos un problema. Por eso estamos pensando en cambiar lo que aparece en el plano, ¿ya? Algo pasó, lo que sea, ¿ya? No está en el mercado, eh, el equipo es más chico, por lo tanto no requiere ese diámetro, o al revés, el equipo es muy grande y requiere un diámetro mayor, ¿ya? Entonces hay condiciones que hay que cambiar por alguna u otra razón, entonces nosotros como especialistas tenemos que tener la respuesta de alternativa a esa modificación. No decir al legalito, ¿sabes qué? Esto no puedo hacerlo. ¿Por qué? No, no sé, no, no puedo. No, nosotros tenemos que tener la claridad desde todo punto de vista, desde diseño hasta, ¿cierto? Como especialistas tenemos que tener claro eso y darle una alternativa. Entonces le planteamos el problema y le damos la alternativa, ¿ya? Y él lo toma, si está dentro de sus atribuciones, tal vez aprobarlo o desestimarlo de forma inmediata, lo hará. Si él no se encuentra apto para aprobarlo o desestimarlo, cogerá nuestra problemática y nuestra alternativa de solución, ¿ya? Y se lo llevará a algún encargado especialista, no sé, el jefe de obra, el administrador o al mandante, al que está pagando porque hagamos el trabajo. Y él decidirá, ¿ya? O sea, de alguna manera es como que nosotros
generamos la jugada, ¿cierto? Tiramos la pelota y ya que en el lado de ellos, ellos verán cómo, cómo lo desarrollan, ¿ya? Entonces, y eso todo siempre por escrito, porque no hay que decir, ya hagámoslo así como tú dices tú, siempre por escrito, ¿ya? Bien, estamos en las aportaciones, puse ahí, eh, obligaciones, datos montaje. Ya, por ejemplo, ahí tenemos ya más detalles. Tenemos que nos dice PDF. Ya, idoneidad del personal, perfecto. Revisión de planos, documentos, todo muy bien ya. Perfecto, aquí dice, habla también de esto importante que a veces se deja de lado. Pero, por ejemplo, también habla cierto, ¿ya? Habla de condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Cuando habla de condiciones laborales, estamos hablando de condiciones, por ejemplo, de salud, ¿ya? Que todos los trabajadores cuenten con sus EPP respectivos, que los trabajadores, ¿cierto?, también estén capacitados, eso es importante. Ustedes ya tuvieron tiempo atrás, ¿cierto?, una asignatura de prevención de riesgo, ¿cierto? Donde hablan que una de las consideraciones para eh, que se generan ciertos riesgos era que tal vez de repente el trabajador, ¿cierto?, no supiera hacer el trabajo, porque los peligros siempre están, ya la fuente siempre puede estar. El tema es cuánto uno se expone a la fuente, que sería el peligro, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy capacitado para, por ejemplo, hacer trabajo en altura porque no me he realizado los exámenes de rigor, ya tal vez cierto vértigo, tengo mareo, no sé, tal vez no tengo la agilidad motora para poder tal vez trasladarme en una escala, ya, etcétera, o tal vez no sé utilizar las herramientas, ya los esmeriles de corte, que son súper peligrosos, tal vez los taladros, entre otras cosas, ¿cierto? Puedo generar condiciones inseguras para los trabajadores y el equipo de trabajo en sí, ¿ya? Y el tema social, ¿cierto? Estamos hablando respecto un poco a lo que se asocia a las leyes laborales, ¿cierto? Que tiene que ver con el pago de imposiciones, ya, los sueldos al día, y toda esa temática que, si bien es cierto, no se habla mucho, es súper neurálgico, ¿ya? El tener esto, digamos, al día. No solo por la responsabilidad que, por ejemplo, si nosotros fuéramos los contratistas, nosotros estamos al mando de nuestro cuadrilla, ya somos emprendedores y tenemos un grupo de trabajo, no solo por eso, sino que porque también el mandante, a través del hito, nos va a estar constantemente fiscalizando de que cumplamos con esas condiciones, tanto desde el punto de vista de seguridad, ¿cierto? Que la gente cuente con su ropa de trabajo adecuada, los elementos de protección, como también, ¿cierto? Que estemos pagando los sueldos y que se paguen las imposiciones como corresponden. También que se hagan las charlas de seguridad diarias, las AST, ¿ya? Y todo eso que parece muchas veces ser bastante burocrático y aburrido, ¿ya? Es fundamental, por ejemplo, a la hora de poder percibir los pagos por los avances que estamos realizando, ¿ya? Y ojo con eso, en la obra se da mucho, ¿ya? De que si presentamos un avance de obra, decimos, oye, hemos avanzado, no sé, 10% de lo que teníamos destinado para este mes,
Y con eso yo le puedo pagar a mis muchachos, perfecto, me decís, ya, ok, perfecto, no hay problema. Veamos, con la hito ella me recepciona, el hito me recepciona, ¿cierto? Todo lo que el avance que yo le estoy indicando, dice, sí, perfecto, corresponde a lo que se avanzó. Veamos si se han pagado los sueldos del mes pasado, por ejemplo. Oye, no tengo los certificados de F1, no tengo esto, no tengo esto otro. Entonces, ¿qué pasó con la plata del mes pasado? ¿Ya? Y ahí le frenan el pago. Y ahí se genera un problema que ya es más administrativo, por así decirlo, pero a su vez los trabajadores también están, ¿cierto?, desmotivados porque no saben si les van a pagar, dejan la pega botada, y se genera también un problema para el mandante, porque el mandante está viendo que sus viejos se están yendo y están pagando los contratos, pero los trabajadores se están yendo, entonces ahí algo está pasando. Entonces, para que no pase eso, están siempre controlando. Y lo otro también porque la ley del trabajador, ¿cierto?, es subsidiaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si el que si yo, por ejemplo, tengo un contrato a usted como cuadrilla de instalación y yo no le tengo al día sus imposiciones, entre otras cosas, ¿cierto? Las mutualidades, etcétera, y ustedes se accidentan y de repente ese accidente puede ser grave, ya es la empresa que se va a demandar y la empresa que los contrató a ustedes de forma directa, ¿cierto? Sin embargo, si esa empresa que los contrató a ustedes de forma directa no ha hecho las cosas como corresponde, la responsabilidad después en quién recae, en el dueño de casa. ¿Y quién es el dueño de casa? El mandante. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre hay una presión grande desde los más, de más arriba hacia abajo para que todo esto se vaya generando de buena manera. Y por eso es el tema de que se controlan las imposiciones, entre otras cosas. ¿Ya? O sea, es una de las grandes causales, ya no es que sea la única, porque claramente a todos nos interesa que todos nos paguen y todas esas cosas que son como básicas, pero sabemos que realmente se pueden obviar, ¿ya? Bien. ¿Ya? ¿Por qué trato de aclararle eso? Porque a veces los trabajadores dicen, no, si les interesa que nosotros nos pagamos el BPP porque ellos no quieren pagar la multa cuando les llegue, o no quieren indemnizar después. Y no es precisamente esa el final, ¿ya? No ese es el fin, el foco, ese no es, ¿ya? Bien. Eh, ya, las limpiezas del área de trabajo, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que el contratista siempre que utilice un espacio para trabajar, tiene que después devolver cierto esa área de trabajo limpia o en la condición en cual la encontró, ¿ya? Para que no se genere ciertos daños adicionales a la obra en cuestión y que finalmente cierto no haya un responsable. De las reparaciones dice que el contratista tiene que reparar todos los daños ocasionados cierto por su ejecución de trabajo, ya sean en lo que es la infraestructura del edificio en donde estemos trabajando o tal vez daños en las mismas maquinarias con las cuales estemos trabajando. ¿Ya? En caso de existir modificaciones, ya sea de gente que ingresa o que sale, cambios, modificaciones, ¿cierto? En aumento de obra o disminución de obra, o sea, decir, vamos a hacer más trabajo, menos trabajo, todo ese tipo de elementos, ¿cierto? Tiene que ser aprobado, ¿ya? No llegaría a ser trabajo de más o trabajo de menos. ¿Y frente a quién? Frente a la ITO, generalmente, que es la que recibe todas estas indicaciones y después, ¿cierto? Lo ve con quien sean eh, finalmente acordadas, ¿ya? Habla aquí también de las pruebas de funcionamiento, y ahí lo que usted me decía adelante, si acaso había que hacer igual los procesos de vacío y todo eso, sí, ahí se hace todo, y aquí aparece, ¿ya? Aquí aparece. Y esas pruebas, todos esos estados, o podríamos decirle como hitos con H, ¿ya? Este hito que estoy hablando es un hito, como de un momento importante, se tienen que documentar. Por ejemplo, se entregó el 10% de avance, se documenta. Porque después si eso desaparece porque se lo robaron, por lo que sea, usted ya entregó. ¿Ya? Es importante en una obra. Si el equipo se entregó funcionando, una hojita que el equipo está funcionando. Si el equipo el día de mañana no funciona porque se cortó la luz, porque le robaron un cable, porque se robaron la unidad, usted ya no es responsable porque usted ya entregó. ¿Ya? Ese tipo de cosas son las que aparecen aquí. ¿Ya? Eh, bueno, por ejemplo, aquí habla también de condiciones, ¿cierto?, de revisiones periódicas que se harán con el tiempo como a modo de eh, marcha blanca de los sistemas. Eso va a depender del contrato y esas cosas, pero finalmente es una probabilidad, ¿cierto?, que una vez que se haga la puesta en marcha, se entregue el equipo, uno no se va de la obra como si, sino que siempre queda un técnico ahí como de marcha blanca por un mes, 2 meses ya, y eso todo eso obviamente está dentro del presupuesto, eso se tiene que haber visto antes ya, pero eso es más o menos claro lo que aparece aquí.
Eh, la recepción y custodia de los materiales recibidos en obra, eso igual es importante porque el contratista muchas veces cuando se adjudica una obra, ya se la adjudica muchas veces con material incluido, o sea, es decir, le pagan por todo, por la gente, por lo que va a ejecutar y por el material que va a poner. Por lo tanto, el contratista va a ver dónde compra más barato, pero siempre manteniendo la calidad. Y además, ¿cierto? El contratista se va a hacer responsable de dónde va a dejar ese material. Si va a rentar una bodega, porque a lo mejor la obra no tiene bodega, y él va a tener que ver cómo hace la logística. Y eso es lo que se indica acá. ¿Ya? Ahora, si el mandante o quien nos contrató nos facilita una bodega y él se hace responsable, siempre por escrito para poder ver eso. Y eso es lo que aparece acá. Recuerden que al final de cuentas siempre la idea es que todos se quieren sacar un peso de encima. ¿Ya? Y por lo tanto siempre tiene que estar todo bien estipulado de la forma más clara posible. Ya. Acá vuelve a hablar de nuevo de las responsabilidades del contratista de montaje y dice que el contratista de montaje, ¿cierto?, debe tomar en cuenta los planos del proyecto, los manuales, entre otras cosas. Y es lo que yo le decía anteriormente, que realmente lo que sea más estricto es lo que se va a, digamos, a tomar en cuenta. ¿Ya? Eso es lo que prevalece. Ahora, si usted dice, mira, hablas con el hito y le dices, mira, ¿sabes qué? El fabricante está siendo un poco excesivo, o no, al revés. Ya, la especificación técnica está un poco excesiva con los datos, mientras que el fabricante me dice que con esto basta y sobra, ya tenemos digamos, un punto ganado porque no va a probable que a lo mejor sí no aprueben esa modificación. Pero si las especificaciones técnicas son medias bajas en calidad y el manual es más alto, lo más probable es que a lo mejor uno plantee la posibilidad, pero me diga no, respeta lo que dice el fabricante. ¿Ya? Lo más probable es que eso pase. Bien, la descripción de lo original. Ya, yo creo que hasta ahí llegaríamos con lo que es la especificación técnica, ¿ya? Eh, Al menos de este ejemplo, ¿ya? Hay documentos que se tienen que entregar al final de cuentas que son, por ejemplo, los planos ASDIL, ¿ya? Planos de construcción, manual de programación, entre otras cosas, que eso también se pone al pie del documento de las especificaciones técnicas. Parece ser como obvio, pero siempre hay que documentarlo, ¿ya? Eh, Esto es importante, la localización, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes han escuchado hablar de planos ASDIL o no, ¿no? Los planos ASDIL son los planos que indican finalmente cómo quedaron los trazados y las ubicaciones finales de los equipos. Recuerden que nosotros estamos por el momento en etapa de proyecto, por lo tanto estamos diseñando y estamos a nuestra tentativa, ¿ya? La ubicación de los equipos, por dónde van a pasar las tuberías, por dónde van a pasar los ductos de ventilación, etcétera, ¿ya? Mientras tanto, que una vez que esto se esté ejecutando, lo más probable es que a lo mejor hayan desviaciones de esa idea inicial, porque hay vigas, porque va a otra especialidad por ese sector, van las líneas de, no sé, eléctrica, están las líneas de desagüe, y tal vez en terreno tenemos que hacer ciertas modificaciones, ¿cierto? Y ahí pasa lo que estábamos hablando recién, de que uno dice, ya, perfecto, tengo un problema, planteo una solución. Y ahí me la valían, no me la valían, no sé, ellos me ofrecen otra alternativa, y ahí negociamos, por así decirlo. Pero finalmente, finalmente, ¿ya? Hubo modificación, ¿ya? Entonces se instaló de una manera y ese se instaló de una manera es el as built. De hecho, as built quiere decir cómo, as es de cómo, ¿cierto? Se construyó, build, ¿ya? De construcción, ¿ok? Es as built, ¿ya? Y eso es lo que significan los planos as built, que son los planos finales, ¿ya? No es de diseño. El diseño era una idea, pero finalmente cómo quedó, eso es otro trabajo. Y se cobra por eso, ¿ya? O sea, puede que estén cobrados dentro del proyecto, dentro del presupuesto inicial, pero sí es un entregable.
es un documento que al final del día o al final de la obra se entrega. Y generalmente, ¿cómo se trabaja en la práctica? El mismo técnico que se queda de repente revisando que los equipos estén todos bien, a veces se da el trabajo de ir modificando el plano, equipo por equipo. Ya esta tubería está por acá, ahora va por allá. O tal vez ya no es la misma dimensión que aparece aquí, ahora es esta dimensión de tubería, de sección, etc. ¿Ya? Asbuild, ahí lo voy a buscar aquí, aparece, ahí está, ahí. Asbuild. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, los entregables. ¿Ya? Esto lo podríamos denominar como entregables, ¿ya? Son documentos que se entregan al final del día. Estos conforman un dossier. ¿Ya? Dossier significa como, es una palabra también en inglés que significa como conjunto de documentos que generan la base para un proyecto, ¿ya? O que se contemplan dentro de un proyecto. Entonces, vamos a ver acá, al final del cuento, ¿cierto? ¿Ya? Dossier, ¿cierto? Y eso de la localización tiene un poco que ver con lo que hemos visto anteriormente, ya no tiene que ver con que si hay modificaciones, que hablar con el hito y por qué se están haciendo esas modificaciones, ya, porque tal vez hay elementos que tienen interferencia, ¿cierto? Que chocan, ya. Esto es importante, ya, lo que aparece aquí, que es, eh, bueno, eso es parte de la calidad de lo que dice ahí, que dice que cumpla con todas las características ambientales descritas por el proyecto, pero este punto importante que dice buen acceso para su mantención, tales como escaleras, plataformas, barandas, tal vez con puertas de acceso, etcétera. ¿Ya? Eso sí es importante tenerlo en cuenta dentro del proyecto y solicitarlos si es que no aparecen. Ya. Bueno, todas las pruebas, ¿cierto? Se tienen que realizar. Eh, Ahí aparecen los componentes de, o sea, los elementos de, como los pasos a seguir para las ejecuciones de montaje, ¿ya? Las características o las condiciones de aquello, puesta en marcha, ¿ya? Planos, sostenibilidad. Y al final aparece una hoja de datos de los equipos. Ya esto no lo vamos a alcanzar a hacer nosotros, que es la hoja de datos como la ficha de los equipos, porque en este caso ya hay equipos que estuvieron seleccionados no en marca, pero sí en capacidad, entre otras cosas, ya. Pero esto yo no lo recomiendo hacer, porque ustedes están atrapando al mandante con una marca específica, ¿ya? Cuando de repente a lo mejor en el mercado no existe eso, y eso cuando se quiere ejecutar, retrasa el inicio del trabajo porque justo cuando van a partir y no hay equipo, veamos otra alternativa y empiezan a hacer un estudio para atrás, ¿ya? Entonces, yo recomiendo mejor que el contratista, ¿cierto? Vea, diga, oye, ya vamos a comenzar tal vez en un mes más y empiece desde ya a ver si es que existe o no existe el equipo en el mercado y ver la alternativa, ¿ya? Pero generalmente se entrega, como lo ven ahí, generalmente igual se entrega. Ya tal vez no marca, pero sí los caudales, como un resumen de capacidades, por así decirlo. ¿Ya? Y por hoy día alcanzamos a ver solamente esto, que eran las especificaciones de Melón. Eh, Pretendo que el próximo miércoles veamos características de otro proyecto. Tengo acá uno de un Falabella, ¿ya? Concepción.
y tengo otro de para unas salas de BTR, ¿ya? Tal vez podríamos ver el de Falabella porque ese es más de retail, que es más aire acondicionado de confort, tipo comercial, ¿ya? Entonces tal vez se aterriza un poquito más a sus condiciones. Sin embargo, con lo que ya hemos visto hasta el momento, ya con este registro, esto está quedando grabado por si acaso, así que lo voy a subir igual para que lo vean, después si es que les queda alguna duda. Eh, Todo esto estaría, digamos, con buena base para que ustedes puedan empezar a hacer su trabajo y empezar ya a hacerse la idea de cómo irlo desarrollando, ¿ya? Que no es más que tomar estas ideas, ¿cierto? Y trabajarlas en base a su proyecto. No es más que eso, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? Ya me estoy quedando sin voz. ¿No?